La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, inflamatoria y sistémica. Esto quiere decir que a grandes rasgos se producen ciertos anticuerpos contra el propio cuerpo, lo que genera una inflamación generalizada. El principal síntoma es dolor articular. Sin embargo, sabemos que otros órganos y otros sistemas, incluso que pueden poner en riesgo la vida, están afectados. Los principales síntomas articulares es el incremento de tamaño de las articulaciones, que se pongan rojas, calientes y que tengamos incapacidad funcional, es decir, dolor al movimiento de estas articulaciones. La prevalencia en México está tomada de un estudio epidemiológico y es variable de acuerdo a la región geográfica, distinta al sureste, al noreste y al centro del país. Los rangos varían entre 0.7% y 2.8% en la prevalencia. En promedio y a nivel general, a nivel mundial, se habla de una prevalencia del 1%, que si hacemos el cálculo a nivel mundial, estamos hablando de millones de personas con este padecimiento. La artritis reumatoide es muy variable en su presentación. Existen presentaciones con muchas articulaciones dolorosas e inflamadas y también podemos tener presentaciones con una o dos articulaciones inflamadas. Incluso podemos tener presentaciones con escasas articulaciones inflamadas y manifestaciones fuera de las articulaciones, como el ojo, pulmón o la piel. Entonces, a pesar de que es una enfermedad, un padecimiento, principalmente con afectación articular, las manifestaciones pueden ser algo heterogéneas. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, espero que la hayan pasado sensacional, muchas felicidades y aquí estamos listos para platicar de artritis reumatoide. Es un tema muy interesante porque yo me he dado cuenta cuando hago las historias clínicas que les pregunto si en sus antecedentes hay artritis y la gente me dice, sí, pero vamos a ver con los especialistas del día de hoy que existe una gran cantidad de artritis y la artritis reumatoide es una muy específica que puede ser muy incapacitante y además es una enfermedad sistémica, no se limita nada más a las articulaciones. Entonces esperemos que el día de hoy sepan lo que es y siempre le pongan un apellido a la artritis. Ahorita nos lo van a explicar nuestros especialistas. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas. Están el día de hoy con nosotros Lía Vadillo y Jimena Raya. Gracias. Y Citlali, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste? Pues la verdad es que muy bien y ahora estoy muy contenta pues de estar aquí haciendo mi máxima labor de recibir pues todas las llamadas de nuestro público, comentarios. Recuerden que este programa pues lo estamos transmitiendo, recibimos a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, toda la información y que también hay un centro de contacto con la audiencia para hablar con ustedes. Pues bueno, aquí estamos pendientes, como bien les dice Pepe, vamos a platicar el día de hoy de artritis reumatoide. Seguro que tienen muchísimas dudas acerca del uso de sus medicamentos, se usan para toda la vida, se cambian, cómo se puede hacer para convivir mejor con ellos, qué estrategias hay en rehabilitación, de eso y mucho más aquí, dialogando en confianza, disfrútenlo, igual que esperamos que la hayan pasado muy rico y hayan cenado sano y en familia. Vamos a empezar, Pepe. No tan sano, ahí sí se vale, ahora sí se vale comer de más. Les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, la doctora Rosa Elda Barbosa Cobos, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Pepe, gracias por la invitación. La doctora es reumatóloga, jefa del Servicio de Reumatología del Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud. Está con nosotros también el doctor Julio César Casasola Vargas. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, Pepe. El doctor es reumatólogo del Hospital General de México, de la Secretaría de Salud y del Centro Médico ICEMIM. Y también le damos la bienvenida al doctor Ricardo Santiago Ramírez. Gracias, doc. Muchísimas gracias. Saludos a todos. El doctor es reumatólogo adscrito al Servicio de Reumatología del Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos, del ISSSTE. Doctores, ¿cómo ven cómo empecé? Que la gente piensa en artritis como si solo hubiera una, y yo creo que es muy importante que hagamos una distinción. Hice bien en decirles que le pongan apellido a la artritis y por qué. Claro, Pepe, eso es una acotación muy importante, ya que tenemos que poner nombre y apellido. Artritis solamente quiere decir inflamación de la articulación y realmente hay muchas causas, inclusive hasta traumática, ¿no? Un futbolista te pega, se inflama la articulación. Sin embargo, estamos hablando de un tipo de artritis
cuyo apellido es reumatoide. Y esta artritis reumatoide es un tipo específico de artritis, es una enfermedad crónica autoinmune, es decir, que en la cual tu sistema de defensa tiene reacción en contra de tu propio cuerpo, principalmente de las articulaciones, entre otros órganos y sistemas, es inflamatoria. Entonces hay que distinguir. Ok, importantísimo que sepan, hoy estamos hablando de artritis reumatoide y como dijo la doctora, siempre hay que ponerle apellido a la enfermedad. O sea, artritis es inflamación de una articulación, pero ¿cuál de ellas? Es como si digo, tengo dolor de panza. Pues, ¿dolor de qué? Tengo una apendicitis, tengo una gastritis, tengo una úlcera, que hay que saber específicamente de qué se trata. Es la más frecuente de todas las artritis porque también tiende a confundirse eso. Claro, sí, es una situación interesante. La artritis reumatoide es la más frecuente de las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades reumáticas autoinmunes. En este sentido, ya se comentaba al inicio, hay un estudio hecho en México donde la prevalencia de la enfermedad es variable, depende de la situación geográfica. Estamos alrededor de más o menos del 1.2% en promedio de la población general padece artritis reumatoide, tomando en cuenta que somos 120 millones de mexicanos. Tenemos una buena cantidad de compatriotas que padecen esta enfermedad. Y sobre todo que es una enfermedad que puede ser muy incapacitante. Si se trata y diagnostica tempranamente, ¿tiene mejor pronóstico a futuro? Claro, esa sería la principal o el principal objetivo, definir quién tiene una artritis reumatoide y esto pues ahorita lo vamos a definir con qué características, tanto biomarcadores como pues una buena evaluación por un especialista. Entonces, con esto es importante el tratamiento temprano para evitar precisamente la progresión a una incapacidad. Ahora, este tipo de artritis se puede presentar a cualquier edad porque de repente ahí se mete la palabra juvenil. ¿A partir de qué edad es común que se presente la artritis reumatoide? Bueno, hay que diferenciar porque hay dos grupos, justo la artritis idiopática juvenil, antes se le llamaba artritis reumatoide juvenil, ahora ese es el nombre, y la del adulto, que es la que le llamamos artritis reumatoide. Entonces, en la del adulto, el pico de edad es entre 30 a 50 años de edad. Y más en mujeres, la relación es 4:1, 4 mujeres, 1 hombre. Entonces, bueno, la edad de 30 a 50 años, pues es una edad en las que, bueno, hablo de mujeres porque es la mayoría, pues está súper activa en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Como profesional, individual, familiar, muchos. Esto es muy importante porque puede ser muy incapacitante, pero me voy a ir un poquito para atrás. Un reumatólogo, ustedes pensarían, reuma, pues son articulaciones, duelen las reumas, pero ¿qué son enfermedades del tejido conectivo? ¿Qué son enfermedades autoinmunes? Porque inclusive cuando estudias medicina llegas a yo digo que a un lugar donde hay una niebla ahí un poco complicada y dices, pues que el reumatólogo no nada más ve las coyunturas, como dicen los pacientes. ¿Qué es? Expliquemos qué hace un reumatólogo. Bien, la palabra reuma etimológicamente viene del latín que significa gota, aquellas teorías de los humores que causaban enfermedades que la gota caía en el dedo y causaba inflamación. De ahí viene el reuma, ¿no? Logos es estudio. Ahora, las enfermedades reumáticas son muchas enfermedades reumáticas, hay de diferentes tipos. Las enfermedades del tejido conectivo son enfermedades que afectan no solo las articulaciones, y también otros órganos del cuerpo que tienen este tipo de tejido. Puede ser desde el ojo, corazón, pulmón, la piel, las articulaciones. Hay otro tipo de artritis, sí, hay muchas más. Por ejemplo, lo decían al inicio, la gota, que es por depósito de ácido úrico, ese es otro tipo de artritis. Y hay más de 150 causas de artritis. Por eso es importante ponerle este apellido que sea la doctora Barbosa, artritis reumatoide. Es un anticuerpo que es el factor reumatoide que se asocia al desarrollo y a esta enfermedad. Perfecto. Ahora es bien importante, ya hemos hablado, desde la pandemia mucha gente se enteró que existía el sistema inmune. Antes se hablaba muy poco y para público general, para que nos entiendan, es nuestro sistema de defensas. Inclusive yo como médico especialista, si me pongo a hablar con un reumatólogo del sistema inmune, me puedo quedar con los ojos cuadrados porque se subdivide y subdivide, pero hagan de cuenta que somos un barco y tenemos a nuestros marineros, nuestra tripulación que nos va llevando a un destino. Cuando esa tripulación se amotina y ataca, esto es una enfermedad autoinmune, que la inmunidad, nuestro sistema de defensa, nos va a atacar a nosotros mismos. ¿Qué sucede en la artritis reumatoide que de repente dice el organismo, pues ahí voy por ti? Sí, claro. Finalmente, como bien comentabas, el sistema inmunológico empieza un mecanismo en donde lo que normalmente
tendría que defender, que es nuestro cuerpo, de virus, de bacterias, de lo que normalmente, a lo que estamos expuestos. Estos anticuerpos, que son como los soldados o como los tripulantes, en este caso del barco, empiezan a atacar nuestro propio sistema. En la artritis reumatoide lo que está siendo atacado son las membranas sinoviales. O sea, las articulaciones, ¿Qué es eso? Las articulaciones están formadas, o la unión de cada hueso, están formadas por una membrana en donde nosotros podemos, como un mecanismo prácticamente de poder hacer esa movilidad de flexo-extensión o depende de las características de esta articulación, protege esta unión entre cada hueso. Bueno, finalmente esta membrana se ve atacada con los propios anticuerpos. Entonces empieza una inflamación a partir de estos orígenes y entonces, sin embargo, esta enfermedad llega a ser sistémica. Es decir, habrá afección en otros órganos, habrá afección general, una inflamación en la que se podrá inclusive medir con algunos marcadores. Perfecto. Entonces, una articulación, ¿qué quiere decir? Básicamente es la unión entre dos huesos, pero los huesos no están pegados. Están unidos, como dice el doctor, por una membrana que constituye todo el aparato articular y da flexibilidad para que nos podamos mover. Nosotros continuamente estamos utilizando todas nuestras articulaciones. Entonces, en esta enfermedad se crean anticuerpos que van y te atacan. ¿Y por qué específicamente este tejido, se sabe? Sí, y de hecho, fíjate que los detonantes son, por ejemplo, que tú tengas un ambiente genético, es decir, que muchas veces cuando tienes enfermedades del tejido conectivo, como comentaba el doctor Casasola, en padres, abuelos, este ambiente genético y con algunos otros factores de riesgo como infecciones, por ejemplo, entre ellas Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria que está en la boca y que nosotros podemos disminuir el riesgo, disminuir el que este detonante haga que se presente la artritis reumatoide con la buena higiene dental, por ejemplo. Entonces es un punto importante. Y en especial, en las diferentes enfermedades reumatológicas hay un blanco y en este caso, pues sí, es el revestimiento de estas articulaciones que se llama sinovia. Ok. Cuando la doctora dice un blanco es como de tiro al blanco. Ahí le van a ir a atacar esta zona, que esto es muy importante. Antes de que veamos una cápsula sobre los signos y síntomas, ya nos dijeron que es más común entre mujeres en edades reproductivas. Así es. ¿Y hay algún otro factor de riesgo? Ya dijo, la higiene bucal es clave. ¿La genética está implicada? Sí, efectivamente, la genética cobra un papel importante. De hecho, hay varios genes que predisponen a desarrollar esta enfermedad. Y otros factores ambientales, por ejemplo, el tabaquismo, es uno de los factores asociados al desarrollo, y no solo al desarrollo, sino a una enfermedad más agresiva. Es decir, si yo tengo artritis reumatoide, lo menos que puedo hacer dentro de los hábitos generales es dejar de fumar o evitar el cigarro, porque se sabe bien que tiende a ser una enfermedad mucho más agresiva y destructiva cuando se fuma que en personas que no fuman. Esto es interesante. Vamos a ver esta cápsula que nos habla de los signos y síntomas para poder diagnosticar la enfermedad. El principal síntoma en artritis reumatoide es el dolor articular y está caracterizado por ser de tipo inflamatorio, es decir, las articulaciones, una o más articulaciones, se pueden poner rojas, hinchadas, calientes, con dolor a la movilización. Este es el principal síntoma. Sin embargo, pueden existir manifestaciones extraarticulares, es decir, que no están localizadas en las articulaciones, y estas manifestaciones extraarticulares son asociadas a gravedad, porque pueden poner en riesgo órganos vitales o también pueden poner en riesgo órganos funcionales como el pulmón y los ojos. Puede ocurrir en personas mayores, pero un gran porcentaje de la población con artritis reumatoide son mujeres en edad reproductiva. Entonces, hay que tener esto en cuenta para acudir con el especialista, el reumatólogo, y hacer el diagnóstico diferencial con otras causas de dolor articular. Entonces, aquí radica un aspecto importante del tratamiento temprano, que es el diagnóstico temprano. No dejar pasar esos dolores articulares que pareciesen insignificantes y acudir con el especialista para hacer
la valoración correcta. El tratamiento precoz, el tratamiento temprano, es muy importante para limitar la progresión de la enfermedad. Si bien la artritis reumatoide no es una enfermedad que los médicos, investigadores, en conjunción se pueda curar, sí es posible llegar a una remisión. Y hablamos de remisión cuando el paciente no presenta ningún síntoma, ningún signo, y es en este estadio clínico donde la posibilidad de progresión, entiéndase como deformidad, cambios articulares, cambios funcionales, puede evitarse. Entonces, un paciente que es tratado, diagnosticado de forma temprana, puede tener a la artritis reumatoide en remisión y esto evitar una complicación como son las deformidades y los cambios. Yo creo que esto es muy importante, casi todos los lunes lo decimos, mientras más temprano trates una enfermedad, sobre todo una que te puede deformar totalmente, hay que tratar de evitar llegar hasta allá, doctores. Entonces, síntomas, ¿cualquier articulación del cuerpo me puede doler o cuáles son las más comúnmente afectadas? Normalmente en esta enfermedad hacemos un conteo, o sea, los reumatólogos tenemos esas escalas. Entonces vamos a definir articulaciones grandes y pequeñas. Normalmente mientras más articulaciones tiene el paciente va a tener un puntaje, pero definitivamente el dolor articular de tipo inflamatorio, es decir, aquel dolor en el que limita, se presenta en la noche, tiene una constancia. Definimos inclusive con un tiempo, una cronicidad más de 6 semanas, en la que ya no es un dolor articular por un desgaste, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos sospechando de que es una artropatía inflamatoria, es decir, ahorita vamos a ponerle el apellido, pero de entrada puede ser una enfermedad inflamatoria de las articulaciones. Entonces yo, por ejemplo, un día de repente me empieza a doler un dedo, por así decirlo, o el codo, o el hombro, o cualquier articulación, pero esto se hace muy rutinario, este dolor, acompañado de algún otro síntoma, porque sabemos de tipos de artritis que se inflama, se pone caliente. ¿Qué más podemos fijarnos? ¿Qué le sucede? Sí, de hecho, lo que más afecta al inicio son las pequeñas articulaciones. ¿Cuáles son las pequeñas articulaciones? Las de las manos, por ejemplo. Y es importante diferenciar con otra enfermedad, digamos que nosotros le llamamos topografía, es decir, el sitio donde están las articulaciones inflamadas. Y en la artritis reumatoide lo que más se afecta en las manos, en los dedos, son estas articulaciones de la base de los dedos, que son las metacarpofalángicas, así les llamamos. Estas de en medio, que son las interfalángicas proximales. Y ya hasta después, cuando hay mucho daño, mucha inflamación, y si no se diagnostica y se trata a tiempo, entonces es cuando llega a afectar estas que están pegadas a las uñas, que les llamamos distales. Entonces, principalmente estas de la base de los dedos, estas de en medio, también el pulgar, las muñecas, los tobillos, los dedos de los pies, pero también puede afectar y se pueden agregar otras articulaciones que les llamamos grandes por el tamaño, que pueden ser codos, rodillas, hombros, por ejemplo, y menos la columna cervical, pero más las pequeñas articulaciones. Entonces sobre todo vas manos y pies. a tener dolores que dices, ¿por qué me está doliendo esto? ¿Qué me está pasando? ¿Se ponen grandes, se inflaman, se ponen calientes, se ponen rojas? Sí, nosotros interrogamos mucho esa parte, porque no solo el dolor se presenta, sino ese aumento de volumen, la articulación se pone gordita, caliente y roja. Otro síntoma que se asocia a la artritis es la rigidez articular. Por la mañana el paciente se despierta tieso, rígido de las manos. Doctor, no puedo destapar un frasco, no puedo abrir la llave de la regadera. Esos son los principales síntomas con los cuales se acompaña. En cuanto más articulaciones se afectan, más deterioro funcional. Menos cosas puedo hacer y es cuando te vas dando cuenta que está pasando algo en mi cuerpo. Hablaban acerca del tiempo de diagnóstico, es muy importante esa parte. Cuando se hace un diagnóstico temprano, muy temprano, hablamos nosotros de 3 meses, de un diagnóstico muy temprano. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal, claro. Si nos preguntan qué porcentaje de pacientes se detectan, es bajo todavía. Hace falta más conocimiento, más difusión para que el paciente acuda con el reumatólogo. La gente se acostumbra o dice, se me va a quitar. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no acude?
Muchas veces el paciente toma un medicamento, acude a la farmacia y le pregunta al farmacéutico, tengo esto, y les tómate tal cosa. Claro, el problema es que les dan a veces medicamentos que tienen cortisona o prednisona, que es un antiinflamatorio potente, los desinflama, pero causa muchos efectos adversos a la larga, y esto genera un efecto que no deseado, un efecto adverso no deseado. Ese es el principal problema. A veces también acuden con médicos no especialistas y ahí se entretienen un poquito más los pacientes. Esto es, yo creo que es un punto bien importante, que sepamos reconocer los síntomas para acudir con el médico y que el médico nos canalice con el especialista. Si tú, porque este programa también lo ven afortunadamente muchos médicos, si tienes un paciente con dolor poliarticular, es decir, de más de una articulación con los datos que acaba de comentar el doctor, es decir, dolor sobre todo en las mañanas, que estén rígidos, que se sientan un poco como robots, que no se pueden mover y a lo largo del día se empiezan a aflojar, con articulaciones muy dolorosas, aumentadas de tamaño y calientes, sin haberte pegado en una rodilla o sin haberme pegado en las manos, y esto está ocurriendo continuamente, hay que pensar que hay que ponerle un apellido a esto y acudir con las personas adecuadas para que nos estudien. Ahorita nos van a explicar los doctores de qué se trata el diagnóstico, pero quiero saber si tienes algún comentario de una vez, Citlali. Sí, así es, Pepe. Justo en cuanto al tiempo de diagnóstico, nos dice una persona que llamó anónima que a su hijo le dolía muchísimo las muñecas, pero el doctor le dijo que era completamente normal y parte del crecimiento. Entonces inició hace 2 años con estos problemas y bueno, pues le preocupa muchísimo porque de pronto se empezó a deformar y eso ya les llamó la atención. Entonces tuvieron que acudir a 3 doctores mínimos y no tuvieron un buen diagnóstico, seguía con el problema. Ahora sabe que su hijo tiene artritis reumatoide, pero pues realmente es un caso que lamenta muchísimo y muchas personas están haciendo justo el comentario en cuanto a los diagnósticos tardíos. Nos preguntan también si las hormonas femeninas influyen en el desarrollo de artritis reumatoide. Y la gente quiere saber por qué se deforman las articulaciones y si la artritis reumatoide es solamente una enfermedad que va a lastimar las articulaciones o lo hará también con el corazón, con el pulmón, con el riñón. Otra de las dudas de nuestra audiencia es saber, a partir de que me hacen el diagnóstico de artritis, cuánto tiempo tiene mi reumatólogo o mi doctor para controlarme de manera efectiva y yo saber que me están dando un buen tratamiento. Pues esta persona que hace la pregunta tiene 3 años por lo menos sin que tenga un tratamiento que le haya resultado eficiente para el manejo del dolor. Sobre la deformación de las articulaciones, nos preguntan si las articulaciones, una vez ya deformadas y teniendo un buen tratamiento, pueden volver a su estado original o no. Y también, ¿qué hacer con el efecto secundario de los esteroides? Pues yo tengo mucho tiempo de estar utilizando esteroides, es lo único que me calma el dolor, pero sé que hay efectos secundarios. ¿Cuáles son y cómo podría prevenirlos en el manejo de farmacológico de artritis reumatoide? Al momento son nuestras redes, Pepe. Recuerden que todas las preguntas que ustedes amablemente nos mandan, las cartas Citlali aquí las estamos apuntando y nuestros especialistas nos las van a contestar en el último de los bloques de este programa. Doctores, entonces, ya vimos el cuadro clínico, pero, y es una de las preguntas, no se limita a articulaciones. ¿A dónde más nos pueden atacar nuestros propios anticuerpos? Claro, y hablábamos por eso que es una enfermedad sistémica que principalmente afecta a las articulaciones, pero como sistémica afecta otros órganos y sistemas. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el ojo. Hay diferentes manifestaciones en el ojo. La más frecuente es la de ojo seco. Entonces hay disminución en la calidad y la cantidad de la lágrima. Entonces lo que tú puedes sentir es sensación de arenillas en los ojos, como tierrita, ojo rojo, ojo irritado. En el ojo, con mucho menos frecuencia, afortunadamente, también pueden presentarse otras manifestaciones como una úlcera en la córnea o inflamación de la parte blanca del ojo, a la cual le llamamos escleritis. También en la piel, una de las manifestaciones más frecuentes es la de los nódulos reumatoides, que son bultos que aparecen abajo de la piel, sobre todo en zonas de roce, de presión, por ejemplo en los codos, pero pueden aparecer en otras partes estos nódulos, como están en los pulmones o en el corazón. Otra de las manifestaciones también es a nivel del tejido pulmonar, que le llamamos neumopatía intersticial. Se inflama el tejido y puede llegar a dejar hasta cicatrización, hasta fibrosis, entre otras manifestaciones. Ya alguna
muy graves, inflamación de los vasos sanguíneos de la piel, le llamamos vasculitis, y riñón con menos frecuencia. Esto es importante, pero como dicen los doctores, lo que más afecta son las articulaciones. Entonces, si nos damos tiempo, si nos damos cuenta a tiempo, podemos llegar a evitar que se presenten otras complicaciones. Más tarde vamos a hablar del tratamiento, no se preocupen, vamos poco a poco barajeando el programa como debe ser. Ahorita nos hemos enfocado a hablar de los signos y síntomas. Entonces, si tú tienes síntomas articulares, no los tomes por hecho, sobre todo cuando son repetitivos. Ya comentó el doctor que esto se presenta continuamente. Entonces, si tú vas a la farmacia y te dan un tratamiento y se te quita y vuelves a recaer, lo importante es que regreses con tu médico y sospeches que a lo mejor traes algo más serio que amerita que te valore un reumatólogo. Un reumatólogo, volvemos a lo mismo, es un especialista que ve las articulaciones, pero las enfermedades del tejido conectivo, como dijo el doctor, que son muchas otras. Les voy a decir los nombres de algunas de ellas. Por ejemplo, la más famosa es el lupus, la espondilitis anquilosante. ¿Qué otros doctores para que la gente sepa que se pueden asociar? Síndrome de Sjögren, gota. Cristales, exactamente. Esclerodermia, artritis psoriásica, por ejemplo. Son diferentes tipos de enfermedades que la ven los reumatólogos, pero si tienes alguno de estos síntomas, te recomendamos que te vayas a checar. Aquí lo que se trata es que se te diagnostique tempranamente. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. En el diagnóstico de artritis reumatoide es fundamental analizar los síntomas del paciente y los datos de la exploración física en un estudio clínico, con el fin de detectar su presencia y diferenciarla de otros padecimientos. Y seguimos esta mañana platicando sobre artritis reumatoide y la importancia, pues, de tener una buena atención si convivimos ya con esta condición de salud. Voy a traer las llamadas del público el día de hoy, no sin antes recordarle nuestra cartelera de Diálogos en Confianza. El día de mañana, en este foro, mis compañeras conductores con los especialistas estarán platicando de cómo evitar los conflictos en familia. ¿Qué tal le da a usted en esta temporada? ¿Que va a ver a la tía, al abuelo, a los primos? ¿Realmente queremos o hay una manera de librarla fácil? Bueno, no se lo pierda, mañana de eso se tratará nuestro programa aquí en Diálogos. Y bueno, en las llamadas, Georgina Miranda les dice, doctores, que ustedes comentan que siempre es bueno acudir con el especialista, pero donde ella vive solamente hay médicos generales y eso a veces. La han a ella consultado y le recetan vitaminas para disminuir el dolor, que según le decían era muy muscular. Pasaron los meses y los meses hasta que se encontró con el diagnóstico de artritis, pero bueno, pues ya es un poco tarde. Fernanda Pérez, por otra parte, nos pregunta por qué los cambios en el clima afectan tanto a las personas que padecen artritis. Y hay incluso quien dice que las rodillas son termómetro de la temperatura ambiental porque empiezan con ese dolor en las rodillas que les avisa que viene el frío y se desencadenan cuadros de dolor importante. Lucía Arévalo tiene artritis, vive permanentemente con dolor, especialmente en las manos. Ella toma antiinflamatorios, así lo refiere, como si fueran caramelos. Su vida es muy triste y ¿qué puede hacer para poder disminuir estas molestias? Carla Zárate habla sobre el tratamiento con terapia biológica. ¿Qué es esta terapia? ¿Es lo mejor para los pacientes? ¿Todos los pacientes son candidatos a la misma? Viri Méndez pregunta sobre si todas las artritis son artritis reumatoide. Ya le han platicado antes esta respuesta, pero al final no se olviden que en el bloque de preguntas y respuestas, Pepe y los especialistas van a volver a retomar esta pregunta. Ilse Fernández pregunta si el tratamiento farmacológico será de por vida o habrá algún atajo para no tomarlo siempre. Julia Muñoz pregunta si las mujeres que padecen artritis pueden embarazarse y no tener complicaciones. Esther Estrada pregunta la diferencia entre artritis y artrosis, algo muy importante. Pues al momento son nuestras redes, le invito a que siga participando con nosotros y también a ver la siguiente cápsula sobre el testimonio de Verónica. Vamos a verla. Cuando nos dicen artritis reumatoide, todos tenemos la idea de que nos vamos a chocar totalmente y sí da miedo, pero en base a uno también tenga aceptación a la enfermedad, también dejamos de sufrir. Una vez que está aceptada, hay mucho más avances. Tengo casi 9 años con artritis reumatoide.
Mi mamá tenía artritis reumatoide también y psoriásica. De hecho, tengo 5 hermanos y solamente una presenta los signos igual que yo, que es mi hermana mayor. Los primeros síntomas fueron en las piernas y de ahí pues fue ya que no podía moverme, lo que fue la cadera, las piernas, la espalda, y pues realmente de ahí fue afectando mis manos, pero me empezaron a deformarse un poco, pero comencé a ir a rehabilitación al Hospital General y de ahí pues recuperé la movilidad de las manos. Y lo de las piernas, pues bueno, ese realmente, como ya es para cirugía, entonces la artritis realmente ya terminó con mis rodillas. Cuando se presentan los cuadros de artritis, normalmente es como una pesadez en las rodillas, la falta de movilidad, sobre todo en las mañanas. En las mañanas no puedo moverme, no sé, durante las 2 primeras horas del día, 3, hasta que me baño, es cuando logro tener un poquito más de movilidad. Tengo dolor en el día, en la noche, pero ahorita con el problema de la artrosis, porque ya también tengo artrosis, pues es más difícil moverme, ya no puedo pues valerme por mí misma en muchas situaciones. Antes trabajaba, tenía actividades, convivía con más personas y ahorita pues por la discapacidad que tengo pues me es difícil realmente salir, ya es complicado para mí. Voy todos los días al Hospital General de México y mis rehabilitadores pues me ponen diferentes ejercicios, más que nada estiramientos y me ponen terapias de calor porque para desinflamar esas partes y pues que tengo un poquito más de movilidad. Esto sí hace que descanse, sí descanso, de hecho sí he tenido logros. Yo recuperé la movilidad de las manos gracias a la rehabilitación y aparte porque pues sobre todo hay que adherirse a los tratamientos. A mí en lo personal me ha funcionado, he seguido siempre los tratamientos y sí he visto avances. Además esta enfermedad pues es de retrocesos, todo el tiempo es de retrocesos, avanzamos y retrocedemos, pero en la terapia ocupacional pues ahí me han enseñado, ya puedo abrir cosas por mí misma, ya puedo abrir frascos, cerrarlos, entonces sí hay avances bastante. Mis manos no se han deformado tanto. Muchas gracias, Verónica, por tu testimonio. Es importante y para ser empáticos con la gente que padece este tipo de enfermedades. ¿Qué nos pueden decir sobre el testimonio que acabamos de ver? Un punto muy importante que justo se mencionó fue la adherencia al tratamiento. La verdad es que cambia totalmente cuando sigues el tratamiento tal cual te lo indican. Y claro, si tienes algún síntoma, algún signo, es decir, si sientes algo o aparece algo en tu cuerpo que pudiera ser efecto secundario, avisar al médico, no suspender, porque el que tú tengas adherencia, tienes una mayor, puedes tener mucho mejor respuesta, ¿no? Una mayor oportunidad de que respondas bien y mejores. Vemos que es una familia que hay varias personas afectadas por diferentes patologías del sistema inmunológico. Hay una carga genética importante, definitivamente, pero ¿hay alguna manera de saber si te va a dar desde antes? Bueno, un estudio genético como tal no lo tenemos porque son varios genes, definitivamente. Y el patrón no es dominante. Quiere decir que si una persona tiene 5 hijos, no a los 5 hijos les va a dar artritis, ¿no? O pero si probablemente mi mamá tuvo tampoco, me quiere decir que a fuerzas me va a dar artritis. Es correcto, pero probablemente de los 5, uno de ellos va a tener artritis o alguna enfermedad relacionada con una inflamación articular. Entonces, ese es un foco rojo. Definitivamente, si en la familia ya tenemos el antecedente de una enfermedad reumatológica, y puede ser lupus, alguna vasculitis, Sjögren, alguna enfermedad que sea de este tipo, entonces muy probablemente tenemos las características clínicas, puede ser que sea una artritis reumatoide. Entonces, es importante que tengamos el contexto familiar definitivamente. Perfecto, esto es importante. Ahora, doctores, ¿cómo la diagnostican? Bien, pues lo primero aquí es, como muchas enfermedades reumáticas, el diagnóstico es clínico. Uno sospecha de artritis reumatoide cuando viene esa inflamación en varias articulaciones, lo que ya se decía. Y además de eso, sí solicitamos estudios de laboratorio específicos para poder clasificar a los enfermos. Uno de ellos es el factor reumatoide, que es un estudio de sangre que detecta un anticuerpo que se asocia a la enfermedad.
También hay otro estudio más reciente, que es un anticuerpo más específico, que es el anticuerpo anti-CCP o péptido cítrico citrullinado. Esos dos anticuerpos son los más importantes. No solo para el diagnóstico, también podemos saber si la enfermedad va a ser más agresiva, si los títulos son muy altos. Cuando ya tengo artritis reumatoide, mi médico me solicita exámenes para ver cómo voy. Lo decía Vero, es una enfermedad de retrocesos. Tal vez se refiera a que puedes tener recaídas de la enfermedad. Si no tomas el tratamiento, si no haces rehabilitación o a veces a pesar de esto puedes tener recaídas de la enfermedad. Y eso ellos lo llaman como retroceso. Y es importante porque nosotros solicitamos estudios para ver cómo está la inflamación en la sangre y poder ver si se ajusta el tratamiento. Entonces, esa es la manera de diagnosticar y un poco del seguimiento de la artritis. Entonces, esto es muy importante. El diagnóstico, dijeron, es clínico. El doctor te va a revisar. ¿En qué consiste una revisión reumatológica? Porque no es la misma que hacemos todos. Ustedes hacen una revisión muy específica de articulaciones. Primero el interrogatorio, ¿no? Como parte de la clínica, e interrogamos por aparatos y sistemas, porque como justo platicábamos hace un momento, no nada más afecta a las articulaciones, puede afectar otras partes del cuerpo. Entonces, específicamente de las articulaciones, preguntamos cuáles duelen, ¿no? Por aquello del mapeo, la topografía para ubicar cuáles, si duelen, si están inflamadas, si están rojas, y además preguntamos si duelen al hacer ejercicio y mejoran con el reposo o viceversa. El característico dolor de estas enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide es que se presenta en reposo. Y puede a veces mejorar un poco con el movimiento. Hablábamos de la rigidez matutina, de esta sensación como acartonamiento y que mejora conforme te vas moviendo. Y luego exploramos articulación por articulación para ver si duele primero en reposo y si duele al movimiento, ¿no? Es dinámico. Y además de revisar las articulaciones, pues también hacemos una revisión general, ya que como parte también de las manifestaciones de la artritis reumatoide, aumenta el riesgo de presentación de enfermedad cardíaca, de depósito de grasa en las arterias del corazón, ¿no? de cardiopatía isquémica. Entonces también eso es parte de lo que revisamos. Entonces, una revisión muy completa, el diagnóstico es clínico y el doctor nos habló ya de que hay algunos marcadores en la sangre que te sirven para corroborar que existe la enfermedad y para saber lo grave que puede ser, porque no es lo mismo en todas las personas, no afecta idéntico a todo mundo. ¿Hay diferentes grados de gravedad? Sí, claro, se individualiza, se hacen los biomarcadores para diagnóstico, pero también existen unos marcadores que son en sangre también y que nos van a ayudar a ver cómo va esa progresión, es decir, si estamos teniendo éxito en el tratamiento, pero también inicialmente sirven para el diagnóstico, por supuesto. Dos de ellos son, o los marcadores que pedimos, se llaman proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. Entonces, estos dos marcadores son en sangre y lo que se lleva a cabo es un seguimiento, es decir, en consulta con el reumatólogo sí es importante ver el nivel de estos marcadores. ¿Por qué? Porque de ello sabremos si estamos teniendo una remisión o si estamos controlando la enfermedad o si sigue todavía altamente activa, por decir. Esto es importante que lo sepan porque son para seguir la enfermedad, pero estos no son marcadores específicos de esta enfermedad, sino que son marcadores que se elevan en inflamación. Si tu inflamación está causada por la artritis, entonces es necesario que te den un seguimiento para ver cómo vas respondiendo. Ahora, me preguntaban, si no hay un reumatólogo, no hay tantos reumatólogos en México, ¿cómo hacen? ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Con quién acudir? ¿Con un internista? Bueno, y con respecto a los reumatólogos, claro, con un internista que seguro va a identificar y va a canalizar al paciente, pero hay un directorio en el Colegio Mexicano de Reumatología en el cual están registrados los reumatólogos certificados. Por su estado. Así es. Entonces, realmente, aunque seamos pocos, sí puedes identificar el que pues más cercano, el que sea más accesible y tener la atención adecuada. Claro, entonces si tienes esta enfermedad, lo ideal es que te vea un reumatólogo. Como dijeron, no hay tantos reumatólogos, pero en casi todos los estados del país hay. Entonces te metes al Consejo Mexicano de Reumatología y ves en dónde hay en tu estado para que te vea el especialista. Y en la gran mayoría de los hospitales de segundo y tercer nivel hay reumatólogos. Entonces también eso es importante. Tenemos otra cápsula sobre las causas relacionadas. Vamos a verla.
La mayoría de las veces las causas que provocan artritis reumatoide en su mayoría son causas que se conocen como autoinmunes. Esto es, nuestro sistema inmunitario tiene una hiperreactividad y entonces provoca este tipo de padecimiento. Sin embargo, la genética no está exenta de esto. Vemos así familias que presentan varios de los miembros artritis reumatoide. Sí, hay algunos dentro de todo nuestro genoma. Hay un genoma que se le conoce como variantes. De hecho, nosotros le decimos varioma. Este varioma se ha visto que dentro del mismo existen variantes, valga la redundancia, que predisponen a la presencia de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Por otro lado, también hay otro compuesto que también está dentro de nuestra información genética que se le conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad, el llamado HLA, que también son información que compartimos, que heredamos y que también son factores predisponentes para su presentación. Con respecto a la presentación, ¿qué tan frecuente se da la artritis reumatoide como factor genético o qué tanto se da si es de forma aislada? Hasta ahorita tenemos que la mayoría de los casos se presentan de una forma aislada. Sin embargo, el avance en estudios, el avance en el abordaje molecular nos está diciendo que sí hay situaciones que todavía nos dejan una ventana de oportunidad de estudio, porque estoy hablando de hace 10 años, se pensaba que solamente influía la genética 10% para la presentación de artritis reumatoide. Hoy vemos que esto es ya de entre 40 a 50%, y esto es gracias a los conocimientos. Sí, hay gente que lo puede presentar de forma aislada, pero no podemos garantizar si realmente se trata de algo genético o no. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide, al ser una enfermedad autoinmune, hay veces que en la misma familia se empiezan a presentar otro tipo de padecimientos que son también autoinmunes, que no necesariamente son considerados como artritis reumatoide. Entonces, hay que abordar no nada más al paciente, sino también a la familia. Gracias, doctora. Doctores, entonces tenemos la clínica. Nos van a revisar nuestras articulaciones, se va a sospechar, te van a pedir exámenes de sangre. ¿Qué hay de imagenología, rayos X, resonancias, tomografías, ultrasonidos? ¿Hay cabida para estos estudios de imagen aquí? Claro, de entrada, si se diagnostica tempranamente, no vamos a encontrar afortunadamente ningún cambio en radiología simple, en rayos X, pero de todos modos solicitamos estas placas de manos y pies para saber cómo estás basalmente, ¿no? De inicio. Inicialmente, para poder comparar eventualmente. Así es. Pero, por ejemplo, hay un estudio que es muy accesible y muy útil, que es el ultrasonido musculoesquelético, que es así como se hace el ultrasonido en hígado, etcétera. Se hace en las articulaciones y nos da mucha información acerca de qué tan activo estás, que hay una señal que le llamamos señal Doppler, que es si hay vascularización en las articulaciones, es decir, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, y que nos habla de actividad. Y vemos qué tanto líquido hay en las articulaciones y si también hay daño en otros tejidos. Alguna de las preguntas de hace un momento también era de si se deformaba, daños estructurales. Bueno, aquí también, por ejemplo, podemos saber si hay alguna alteración en los tendones o hay alguna erosión en el hueso. Entonces, se apoyan de varias estrategias el diagnóstico se apoya en varias estrategias de laboratorio y de gabinete. ¿Con qué se podría confundir? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad? Ok, tenemos algunas otras artropatías inflamatorias, artritis, en los cuales los biomarcadores que platicábamos, que es factor reumatoide y anticuerpos cíclicos citrulinados, van a estar negativos. Pero no por ello no va a tener el paciente una artritis. Es decir, por eso inicialmente nosotros revisamos las articulaciones y pueden tener los marcadores inflamatorios altos. Entonces estamos ante una artritis con marcadores positivos y entonces ya tendremos que buscar otro tipo de artropatías seronegativas. De estos hay... Artropatías seronegativas quiere decir que no están los marcadores en sangre positivos. Artropatías es enfermedad de la articulación. Es correcto. Entonces se está inflamando la articulación
y no tenemos los típicos marcadores que ya platicábamos, pero de ahí entonces vamos a clasificar. Y entonces, dentro de estos puede ser una artritis psoriásica, una espondilitis con afectación periférica, en fin, pueden ser otro tipo de enfermedades inflamatorias. ¿Qué hay del efecto de los virus en esta enfermedad? Cuando no se habla de le dio una infección viral y bolas, apareció algo. Sí, es una de las teorías que se sabe pueden tener influencia sobre el gatillo para desarrollar la enfermedad. No quiere decir que si yo tengo una infección viral necesariamente me va a dar artritis. No es así, pero sí yo tengo esta susceptibilidad genética que se comentó en la cápsula y viene un gatillo que es una infección que desencadena esta respuesta inmune. Llega un momento en que la tolerancia inmune de las células de defensa se pierde y ataca las articulaciones. Otra cosa importante por señalar es que hay infecciones virales que causan artritis como síntoma de la enfermedad. Hablamos de infección por VIH, SIDA, hablamos por hepatitis C, hepatitis B, que esas mismas enfermedades en un momento de actividad pueden causar síntomas muy parecidos a la artritis reumatoide cuando realmente son manifestaciones de una infección que se tiene en ese momento. Ok, esto es importante, pero ustedes ya no se preocupen. El diagnóstico diferencial, dejen que los reumatólogos se preocupen para ver qué es exactamente lo que está sucediendo. Citlali, ¿tienes más comentarios? Así es, querido Pepe. Mira, justo ahorita estoy terminando de escribir esta. Nos preguntan, ¿psoriasis es igual a artritis o realmente es artritis con manifestaciones en la piel? O sea, la gente es muy crítica aquí en Diálogos Doctores, porque también preguntaron sobre el síndrome de Sjögren. Al respecto de lo que usted comentaba, doctora, si tener Sjögren es igual a tener artritis. Una persona que tiene este síndrome necesariamente tiene artritis, porque aquí nos dice esta persona que nos escribió que está sorprendido porque ahora ya descubrió que tiene artritis en el programa. ¿Qué le podemos comentar? Sí. ¿Cuál es la mejor opción que ustedes recomiendan para el manejo del dolor? ¿Cómo hacer un uso farmacológico de medicamentos para el dolor responsable en las personas con artritis cuando vengan a visitarles las crisis de este dolor? Nos preguntan qué tipo de alimentación recomiendan para las personas que viven con artritis, tanto de manera positiva como algunas cosas que deban de evitar que favorezcan que las personas tengan dolor. ¿Qué número de medicamentos es ideal en el tratamiento de una persona que vive con artritis? Pues las personas están muy preocupadas de que hay adultos mayores que ya tienen que utilizar una cantidad impresionante de medicamentos y que justo estos de la artritis reumatoide favorecen la polifarmacia. ¿Qué es la remisión espontánea? ¿Existe esto en personas con artritis y de qué depende? ¿Cuáles son las vitaminas que recomienda un reumatólogo para tener una buena salud de las articulaciones? ¿Y qué acerca del calcio? Porque la gente asocia mucho las deformaciones al calcio. ¿Es bueno utilizar calcio en las personas que viven con artritis? ¿El ácido úrico para qué se utiliza en el diagnóstico de la artritis reumatoide? Las personas dicen que hay una asociación común entre tener alto el ácido úrico y también vivir con artritis. ¿Se tiene que dar tratamiento para esto o los fármacos que se utilizan ya para la artritis les van a ayudar a resolver el problema con la elevación del ácido úrico? Pilar Vázquez pregunta si todavía se utiliza la cortisona como tratamiento y al momento son nuestras redes. Pues recuerden que estoy aquí muy pendiente trayendo todas esas reflexiones tan interesantes a nuestro foro con Pepe y los especialistas. Y recuerden que todas estas preguntas nos las van a contestar los especialistas en el último bloque del programa, a menos que salgan a lo largo de la conversación. Pero yo me doy cuenta de un común denominador en todas las preguntas. Acuérdense cómo abrimos el programa diciendo, ¿artritis qué? Tiene que tener un apellido porque hay una gran cantidad de artritis, creo que hay más de 90, ¿verdad? Una cosa así, de diferentes artritis, entonces siempre tiene que tener apellido para poder llegar a un diagnóstico. Ahora, alguien que le acaban de diagnosticar artritis reumatoide antes de que nos metamos a hablar de tratamiento, que lo haremos en el próximo bloque, ¿cómo lo manejan? ¿Qué le explican que es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad que no se quita, que puede tener exacerbaciones y remisiones, y cómo le podemos ayudar a los pacientes a recibir esta noticia y qué le podemos decir a los familiares? Sí, definitivamente es importante que el paciente sea consciente de que es una enfermedad crónica de la cual se va a controlar con los medicamentos que ahorita platicaremos, pero que no se va a curar. Entonces es una enfermedad
crónica hablamos como la diabetes, como la hipertensión, como todo este grupo de enfermedades, las cuales tienen que estar bajo un tratamiento médico. Entonces, es importante, si esto ya lo hace consciente el paciente, el apego a este tratamiento y a todo lo que va a llevar el reumatólogo va a ser más fácil, antes de que tenga esa negación y que deje el medicamento, ¿no? Porque se sienta bien y diga, ya me curé. No, es importante, ¿por qué? Porque los pacientes son jóvenes, porque clínicamente después de iniciar el tratamiento, pues sí, se pueden sentir muy bien, pero deben de seguir el tratamiento médico crónico. Entonces es muy importante cuando te den el diagnóstico que lo platiques con tu doctor porque va a ser un tratamiento a largo plazo. Algo que decirle a la familia, mucha gente es joven. Claro. Sí, es importante, lo que ya comentaba el doctor, es decirles que es una enfermedad crónica, que no tiene cura, pero se puede controlar. Y la primera pregunta que hace la familia es, ¿le va a dar a alguien más? ¿Le va a dar a mi hijo? ¿Le va a dar a su hermano? Y bueno, en parte del programa hemos respondido esa pregunta. No necesariamente es una enfermedad de asociación familiar. Eso quiere decir que si tienes un paciente que tiene artritis en la familia, es posible que tengas más posibilidades de tener la enfermedad que la población general. Otra cosa que preguntan es, ¿me voy a deformar? ¿Voy a llegar a ser discapacitado, a utilizar silla de ruedas? Eso preguntan los familiares. No siempre es así, es importante. Si haces el diagnóstico temprano y das un tratamiento oportuno y tienes seguimiento con tu especialista, las posibilidades de que suceda esto son pocas. Es muy importante tener en cuenta que ya aquellas épocas de ver al paciente artrítico en silla de ruedas deformado están por terminar, aunque todavía vemos pacientes así. La idea es el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y que las personas se queden con la idea de que si padecen esta enfermedad tienen muchas posibilidades de estar bien y no de llegar necesariamente a la discapacidad. Yo creo que eso es un punto muy, muy clave el que acaba de decir el doctor, porque cuando pensamos en artritis reumatoide y escuchas leyendas urbanas, te imaginas en una silla de ruedas. El doctor lo acaba de decir, cada vez son menos las personas destinadas a una silla de ruedas y como vamos a ver en el próximo bloque, ellos nos van a estar platicando de los diferentes tratamientos, la importancia de la fisioterapia y la rehabilitación, que también son cosas que la gente tiende a dejar de hacer. Entonces, cuando llegues a un diagnóstico así, es muy importante tu relación con tu reumatólogo para que veas esto de una manera global y sea beneficioso para ti. Sobre todo que no se queden con esa idea de que vas a terminar en una silla de ruedas. Porque como lo acaban de decir los tres especialistas en diferentes momentos del programa hasta donde vamos ahora, se te cambia totalmente la vida si tienes un apego adecuado al tratamiento. Es decir, las personas que dejan el tratamiento, vamos a hablar ahorita de lo que son exacerbaciones y remisiones, dicen, ya estoy bien, dejan muchas veces el tratamiento y van a tener una recaída que puede ser bastante más violenta y esto es lo que te va a llevar con el tiempo a la destrucción de tus articulaciones. Lo que se busca aquí es detener la enfermedad, hacerlo lo más lenta posible y que tú estés mucho mejor. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para platicar sobre las modalidades de tratamiento. El ejercicio mejora la rigidez y la limitación de los movimientos que causa la artritis reumatoide. Realizarlos en agua son una opción, ya que se ejerce menos tensión en las articulaciones. Y seguimos esta mañana platicando sobre artritis reumatoide. Muchas gracias por su amplia participación, como siempre, en este programa y por estar dialogando en confianza con nosotros. Doctores, ¿quieren saber qué es más grave en cuanto a la artritis? La artritis reumatoide juvenil, que ahora ha cambiado de nombre por lo que nos dice la doctora, o bien la artritis que se detecta en una persona más grande. El tener artritis tendrá algunas complicaciones necesarias en la salud de las personas. ¿A partir de qué edad y de qué momento se tiene que empezar la rehabilitación en las personas que viven con artritis? Entre las principales, hay muchos testimonios de madres que nos comentan justo lo difícil que es diagnosticar a los niños, porque es común que los médicos pediatras comenten que el crecimiento duele. ¿Es verdad que el crecimiento le duele a los niños cuando pues, están en esto del desarrollo? Bueno, pues gracias y les invito a que vean conmigo esta siguiente cápsula que habla sobre la rehabilitación y fisioterapia en las personas que viven con artritis. Toda condición que nos lleve a tener problemas motores, a tener problemas de tono muscular,
a tener problemas de coordinación, problemas en nuestra postura. Debemos de tener una ayuda profesional para evitar que estas alteraciones nos lleguen a provocar definitivamente una incapacidad para deambular, para tomar objetos, para sostener, para coordinar, para correr. Entonces, la artritis reumatoide, sabemos que al ser un padecimiento inflamatorio donde nos limita la movilidad principalmente de las extremidades, aunque puede verse implicado también en otros órganos y tejidos, cuando tenemos esto, pues necesitamos este tipo de ayuda para que no nos lleve a esta imposibilidad de realizar nuestra actividad diaria. ¿Qué hace rehabilitación? Rehabilitación son profesionales de la salud que vigilan al paciente, pero no nada más eso, no nada más hacen ejercicios, sino también se enfocan a las necesidades que va teniendo cada individuo para su movilidad, lo cual no existe una fisioterapia pareja para todos, ni rehabilitación pareja para todos. Todo tiene que ser muy encaminado a cada individuo. Por eso necesitamos el apoyo de un profesional. Hay muchos tipos de terapia, la verdad no podría mencionarla todas, yo creo que dejaría siempre fuera alguna, pero sí, definitivamente se cuenta con mucho de lo mejor que puede existir para rehabilitación y fisioterapia en este hospital. Parte de este tipo de terapias de rehabilitación puede ser la hidroterapia, que consiste efectivamente en una tina con una temperatura regulada para que exista cierta movilidad tanto en músculos como aumento de la vasculatura en esas articulaciones en los individuos. Por otro lado, también está la cinta de correr, que se llama, o cinta infinita, que ponen a los individuos precisamente a que deambulen. ¿Para qué? Para que vayan movilizando más y viendo qué tipo de inclinación, qué tipo de fuerza es la conveniente para ellos. También existe la fisioterapia que conocemos comúnmente, donde estiran, mueven, movilizan al individuo y ven todas sus articulaciones para que éstas no pierdan esta movilidad. Por otro lado, también existen terapias que van muy encaminadas a todo su desenvolvimiento, que pueda estas repetirlas también en casa. Lo ideal es que recibamos la terapia que es más adecuada para cada persona. Y esto solamente lo vamos a lograr acercándonos a nuestro profesional de la salud. Doctores, hablemos antes de irnos a los medicamentos de fisioterapia y rehabilitación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿O son parte de lo mismo? Bueno, la rehabilitación, vamos a dividir el tratamiento y, como se comentaba en la cápsula, la rehabilitación es importantísima porque nos va a integrar a este paciente, que imagínate tiene 30 o 40 años, su vida laboral pues obviamente está en plenitud, y para todas sus actividades del diario se tiene que capacitar y tenemos que regresar a esto. Entonces, la rehabilitación es esa parte en conjunto con los medicamentos que van a hacer que el paciente se integre nuevamente, ¿sí? Entonces, habrá diferentes programas, se tiene que individualizar, tenemos que determinar cuáles son los grupos musculares que necesitan fortalecer, ¿sí? Porque parte de esta enfermedad es que precisamente hay un poco de atrofia, es decir, el músculo pierde fuerza y entonces hay limitación. Y no solamente por lo que se lastimó la articulación, sino también porque el músculo está perdiendo esa fuerza. Entonces, parte de esa rehabilitación integral es volver a tener esa fuerza que tenía antes de. Normalmente, entonces, es un traje a la medida, la fisioterapia, la rehabilitación. ¿Qué se les hace, por ejemplo? Yo dijo el doctor, dependiendo del cuadro que traigan y las articulaciones que estén afectadas, pero en un caso de fisioterapia, normalmente, ¿qué tan seguido es o cada cuándo tienen que ir o también es dependiendo del cuadro? Así es, y con la fisioterapia ayudamos a controlar el dolor. Son medidas físicas que ayudan a controlar el dolor, y con la rehabilitación, estiramientos y fortalecimiento muscular. Pero efectivamente, como bien dijiste, Pepe, es un traje a la medida. Tanto la parte no farmacológica como la farmacológica depende de cada paciente, y entonces va a depender de eso también, de lo que requiera la frecuencia. Esto es bien importante porque se ha mencionado a lo largo del programa el apego al tratamiento. Y ahorita en el corte hablamos de problemas osteomusculares que dices, ay, qué lata, me da una flojera horrible ir a la fisioterapia, me da flojera ir a la rehabilitación.
¿qué tan importante es igual de importante que el tratamiento farmacológico? Porque la gente dice, ya me siento un poquito mejor, voy a dejar de hacerlo. ¿Cuál es el peso de esto? Es muy importante porque cada terapia tiene un objetivo. Entonces podríamos poner ejemplo de un codo inflamado, donde el codo se queda contracturado un poquito. Si yo no tengo mi terapia física y mi rehabilitación en forma adecuada, es posible que este codo no recupere la extensión completa. Entonces, para cada paciente hay un objetivo de la terapia física y nunca se tiene que suspender. Si yo tengo mis manos con inflamación previa, los músculos que están entre los huesitos se hacen delgados y pierdo fuerza. Entonces, el objetivo para mí es recuperar esa fuerza. Si mi terapista me dice, tienes 10 sesiones que venir al hospital y lo demás en tu casa, lo tengo que hacer, porque tu objetivo es recuperar la fuerza de las manos o que tu codo se estire y no se quede contracturado. Esta parte que dice el doctor de cuando vas, bueno, pues ahí te están arreando para que lo hagas el ejercicio, ahí traes a tu fisioterapeuta con el chicotito atrás de ti, pero muchas veces te dejan esta tarea que hagas en casa. Y esto, como dice el doctor, es importantísimo. No nada más con lo que te hagan en el centro de rehabilitación y fisioterapia, sino el traje a la medida que te hayan hecho. Es importantísimo que lo sigas para evitar las complicaciones crónicas, porque inclusive si estás mejorando, no quieres echarte para atrás y esto te va a mantener la mejoría. ¿Hay gente que se maneja únicamente con rehabilitación en fisioterapia o siempre hay que apagar la inflamación? Hay que controlar la enfermedad, es decir, la inflamación la articulación no debe de tener inflamación. Entonces, si la articulación se puede mover, no limita porque no hay inflamación, entonces la rehabilitación va a ser un éxito. Entonces, definitivamente no debe de haber dolor ni inflamación. Y segundo, que el programa ya a futuro o a largo plazo es también evitar, como platicábamos al inicio del programa, se considera un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, si nosotros hacemos esa terapia física y actividad física, entonces vamos a disminuir el riesgo cardiovascular. Es importante esto y mi pregunta que sigue es, ¿alguien con artritis reumatoide controlada puede hacer deporte? Por supuesto que sí. De hecho, eso es parte del tratamiento, el fortalecimiento muscular. Porque además la artritis reumatoide es un factor de riesgo para osteoporosis, para disminución de la calcificación en los huesos. De hecho, era una de las preguntas. Exacto. Entonces, por supuesto, es parte del tratamiento y si estás controlado, claro que lo puedes hacer. Y ahora, ¿qué deporte? Bueno, ya dependerá de cada quien. Así Eso es. hay que verlo con tu médico, cuál te conviene y que te guste. Claro. Porque si a mí no me gusta nadar y me mandan a la alberca diario, pues puede haber opciones diferentes, Por te pueden mandar supuesto. hasta caminar. Ahora tenemos una cápsula sobre las opciones de tratamiento farmacológico, porque también existe muchas teorías y leyendas en relación al tratamiento que los doctores ahorita nos van a descifrar. Vamos a verla. El tratamiento en artritis reumatoide, a grandes rasgos, podemos dividirlo en dos grupos. El tratamiento sintomático y el tratamiento modificador de la enfermedad. El tratamiento sintomático es el que aliviará parcialmente nuestras molestias, es decir, antiinflamatorios, que únicamente eliminarán los productos de la parte inflamatoria que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Por otra parte, existen los fármacos modificadores de la enfermedad. Estos fármacos, de cierta forma, interactúan con las células que producen la inflamación en artritis reumatoide y de esta forma ayudan a eliminar los productos inflamatorios. Es decir, podríamos mencionar que atacan a la artritis reumatoide un paso antes que los fármacos sintomáticos. Los fármacos modificadores de la enfermedad reciben su nombre porque en efecto modifican la enfermedad y son estos fármacos los que nos pueden prevenir la progresión de la enfermedad. La interacción con el paciente es fundamental en el tratamiento de artritis reumatoide. Tanto así que tanto las guías mexicanas, americanas y europeas las mencionan dentro de sus principales recomendaciones. Es importante saber el contexto del paciente para emitir recomendaciones y tratamiento. El primer punto que me parece importante es que el paciente sepa
de qué se trata su enfermedad, que entienda a la artritis reumatoide, de dónde viene, quiénes la padecen, cómo se trata y cuál sería el pronóstico esperado. Es decir, empoderar al paciente respecto al conocimiento de lo que está presentando. Por otra parte, en el tratamiento también hay que hacer énfasis de los posibles efectos adversos que pueda tener con los fármacos que se van a instaurar en dicha consulta. Y también saber cuál es la expectativa del paciente para tener una realidad y mejorar el apego al tratamiento. Yo creo que estos puntos fundamentales en coordinación y en plática con los pacientes se puede llegar a un tratamiento óptimo para cada paciente, es decir, individualizar el tratamiento para cada paciente. Muchísimas gracias, doctor. Voy a seguir trayendo las dudas de la audiencia. Mónica Vega pregunta si los tratamientos actuales permiten continuar con una vida laboral normal en activo en la mayoría de las personas. Mina Villa, reducir el estrés y disponer de recursos personales y sociales ayudan a afrontar la enfermedad o a convivir con ella. Cristina Martínez quiere saber si el peso correcto ayuda a prevenir complicaciones de esta enfermedad. Venecia Lira, ¿cuántas etapas tiene la artritis reumatoide? Rosalba Monroy pregunta sobre las lesiones en las articulaciones. ¿Pueden mejorar o pueden empeorar la artritis? Úlcera Vilma dice que nunca se debe de ignorar el dolor intenso y prolongado a causa de la artritis. ¿Se podría tener un daño o inflamación de las articulaciones que requiera medicamentos diarios? La depresión es más frecuente en personas con artritis. ¿Deben las personas que tienen depresión y artritis tomar medicamentos antidepresivos? ¿Hay fármacos que puedan ayudar a la depresión y al dolor al mismo tiempo para las personas que viven con artritis? Belén Mina dice que vive con artritis y les comparte que cuando tiene los brotes de dolor, el hecho de dormir bien, comer sano y dejar hábitos como el tabaco, hacer ejercicio, mejora notablemente la percepción que tiene de la enfermedad y por supuesto del dolor. ¿Cuánto tiempo se puede vivir con artritis reumatoide de manera estable y sin tener complicaciones? ¿Cuál es la medicina alternativa que ustedes proponen para las personas que viven con artritis? Al momento en nuestras redes, querido Pepe. Y déjame hacer anuncios de cartelera. El próximo lunes no se pierdan nuestro programa porque vamos a platicar sobre infecciones de vías urinarias de repetición. Es un tema sin duda súper interesante, importante y va a descubrir usted cosas que, bueno, ya no le cuento, mejor acompáñenos, Pepe. Perfecto. Doctores, entonces, hablando de tratamiento farmacéutico, arranquemos porque son varios grupos de medicamentos, los que dominan son ustedes. Pepe, me gustaría hacer una acotación antes acerca del tratamiento que se divide en no farmacológico y farmacológico. Okay. El no farmacológico, el número uno de este bloque justamente es que informar al paciente. Porque un paciente que está bien informado, que sabe qué enfermedad tiene, desde ahí empieza el tratamiento. Pues eso te empiezas a sentir mejor. Número dos, tratar la parte emocional, ya que por supuesto que tienes que vivir un duelo, vives un duelo porque estás perdiendo la salud, estás identificando que tienes una enfermedad, cambia la vida y esta parte emocional es básica, hay que mejorar la calidad de vida. Y luego ya, la rehabilitación y fisioterapia que ya habíamos platicado y luego ya viene el tratamiento farmacológico, el cual consiste en 3 grupos. Uno, el de antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos, fármacos que ayudan a controlar el dolor, pero no la enfermedad, no la cambian. Otro, la famosa cortisona, los esteroides que ya platicaremos, satanizados, pero son excelentes cuando están bien indicados. Y el tercero, que es el grupo de los FARME, le llamamos, que es fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que como su nombre lo indica, no nada más va a hacer que te sientas mejor, sino va a modificar la evolución de la enfermedad. Y este se divide en 3 grupos. Sí, en este tipo de medicamentos existen varios, algunos de ellos son utilizados
En otras enfermedades es importante decirlo, como el metrotexate que se utiliza en cáncer y otras enfermedades. Cuando el paciente lee que el medicamento se usa para otras cosas, piensa, ya tengo cáncer, ¿o por qué me dan esto? No, es un medicamento con muchas opciones para varias enfermedades y tiene la principal objetivo de detener la progresión de la enfermedad. Es decir, no me lo tomo para quitarme el dolor, sino para que la enfermedad se detenga. Y si mi articulación no tiene ningún hueso destruido, entonces no se destruye. Hablamos con medicamentos para detener la progresión de la enfermedad. Son medicamentos, casi todos ellos son orales, se toman con pastillas. Y existe otro grupo de medicamentos más novedosos, que son los medicamentos biológicos que tienen otro mecanismo de acción. Sí. Dentro de los tratamientos biológicos, es un grupo de medicamentos específicos en donde por una ingeniería genética se pudo formar anticuerpos que van a bloquear algunas moléculas. Vamos a hablar en general. Este grupo de medicamentos en México se está tratando de homologar en todas las instituciones, es decir, son medicamentos que tal vez algunas instituciones como el Seguro Social o el ISSSTE las tienen, Salubridad está en el proceso. ¿Por qué? Porque el mismo Colegio de Reumatología está buscando que exista precisamente, se pueda utilizar este grupo de medicamentos para toda la población. Es un grupo de medicamentos en el cual sí se utiliza después de que tal vez utilizamos los modificadores tradicionales de los que ya platicábamos y van a tener ciertas características los pacientes, es decir, ya puede ser una artritis un poco más agresiva, rebelde al tratamiento inicial, puede ser que tengan 3 medicamentos y no tengamos esa remisión que buscamos los reumatólogos y ya está teniendo alguna lesión en articulaciones. Entonces, es importante que siempre esté supervisado este tratamiento por especialistas, definitivamente. Entonces, el tratamiento se empieza de una pirámide, digamos, de lo más sencillo hacia lo más complicado, y dependiendo, si tú respondes a medicamentos más básicos, probablemente no tengas que escalar el tratamiento. ¿Estoy diciendo la realidad? Fíjate que anteriormente se hablaba de ese esquema piramidal, pero ahora se habla de que, bueno, hay un artículo que habla que las pirámides son para los egipcios. O sea, nosotros... y nosotros mexicanos. Y nosotros, por supuesto. La verdad es que ya no es tanto así como algo muy sencillo, y si respondes, al contrario. Y si se identifica tempranamente la enfermedad y va a tener una mejor respuesta, dependiendo del cuadro hay que elegir un medicamento, combinación de medicamentos. Hay guías internacionales y nacionales de tratamiento farmacológico y no farmacológico para la artritis reumatoide. Entonces, depende de cada paciente. Esto es importante, que entonces estés en las manos de un reumatólogo para que te diga cuál va a ser lo ideal. Ahora, quiero tocar un punto bien importante. Ya lo dijo el doctor, la cortisona y sus derivados son medicamentos que terminan en ona, prednisona generalmente. La gente dice, me va a dar cortisona y me voy a complicar. Es un medicamento, yo lo quiero decir, yo lo uso para mi asma a veces, y si está supervisado por un médico, este medicamento disminuye los efectos colaterales, porque creo que es importante que hablemos de efectos colaterales. Por supuesto, o sea, y de hecho estos medicamentos que nosotros les llamamos glucocorticoides, que es la famosa cortisona, de hecho forma parte del medicamento. Inclusive le llamamos terapia puente, porque actúa de inmediato y hace un puente en lo que actúan los otros fármacos de los que hablábamos, los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Esos se tardan en actuar. Entonces, utilizando nosotros de manera adecuada, eligiendo al paciente los glucocorticoides, rápidamente te vas a sentir bien y va a mejorar tu calidad de vida en lo que ya utilizamos los otros fármacos. Y nosotros vamos cuidando los efectos adversos que nosotros ya sabemos que se pueden presentar y que no todos los pacientes los tienen que presentar. Entonces vamos identificando qué es lo que requerimos, siempre poniendo en una balanza el beneficio del paciente, ¿no? Tu beneficio. Sí, agregando un poco a lo que comenta la doctora Barbosa, estos medicamentos son muy útiles. Y lo que nosotros hacemos en general es utilizarlo por corto tiempo para esas recaídas, para esos brotes de enfermedad. Y hay varias maneras de administrarlo, no solo es pastillas, puede ser una inyección intramuscular, una sola dosis, y con eso limita los síntomas en lo que te ajusta el tratamiento tu reumatólogo con los otros medicamentos. Esa parte es importante.
¿Qué puede ser un efecto adverso grave? Usarlo por mucho tiempo a dosis muy altas. No es lo mismo que tomes de 10 miligramos de prednisona a que tomes 50, que se usa, por ejemplo, para un trasplante renal o cosas de este tipo. Entonces, mucho cuidado porque no se tiene que automedicar, tiene que ser medicado por el médico especialista y evitar los medicamentos que tienen glucocorticoides con un antiinflamatorio. Es frecuente encontrar combinaciones en el mercado de un esteroide con otro antiinflamatorio que a la larga también causan problemas gastrointestinales, y Pepe lo debe saber muy bien. En este sentido es importante que si vas a tomar un glucocorticoide, tu médico especialista te diga cuánto tiempo, cuándo lo quito, cuándo lo bajo o lo suspendo definitivamente. Yo creo que es muy importante que no te automediques, sobre todo porque estos son medicamentos que no los puedes suspender de golpe tampoco. Hay maneras específicas de irlos suspendiendo. Entonces, por eso me interesa muchísimo que tengas esta relación con tu reumatólogo, porque es clave. Inclusive los antiinflamatorios que conocemos todos, muchos tomamos ácido acetilsalicílico porque nos duele la cabeza, pueden tener efectos colaterales. ¿Es importante que los pacientes conozcan los efectos colaterales que pueden presentar para que hablen con ustedes? Sí, claro, definitivamente cuando utilizamos desinflamatorios, cuando utilizamos el esteroide y vamos empezando ese modificador, siempre estamos en contacto con el paciente precisamente para que él sepa en qué momento vamos a ir dejando ese tratamiento y sobre todo hacer ese traje a la medida, o sea, porque puede ser que utilicemos ciertos medicamentos en el contexto de una paciente que se va a embarazar o está embarazada y entonces con mayor razón tiene que estar supervisada por un especialista. Perfecto, entonces yo creo que esa es la clave. Como ven, existe un arsenal farmacológico muy amplio. No todos los medicamentos se utilizan en la misma persona. El reumatólogo va a decir cuál es el que más te funciona, por cuánto tiempo. Y hemos escuchado también, mucha gente dice, ¿cómo me quito el dolor? Si quitas la inflamación y apagas el cuadro, se va a quitar el dolor. Entonces no tapemos el sol con un dedo, sino que sigas el tratamiento que te está recomendando tu reumatólogo. No le tengas miedo al fármaco que te dé el reumatólogo porque lo está haciendo por tu bien. Lo que sí ten miedo es que te lo dé alguien que no sepa o que te lo autorrecetes tú. Vamos a un corte y regresamos a contestar todas sus preguntas. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. La artritis reumatoide no se cura, pero existen fármacos capaces de reducir y en ocasiones suprimir completamente la actividad inflamatoria de la enfermedad al mejorar los síntomas en las articulaciones de los pacientes y por tanto en su calidad de vida. Tenemos que poner nombre y apellido. Artritis solamente quiere decir inflamación de la articulación y realmente hay muchas causas, inclusive hasta traumática, ¿no? Estamos hablando de un tipo de artritis cuyo apellido es reumatoide y esta artritis reumatoide es un tipo específico de artritis. La artritis reumatoide es la más frecuente de las enfermedades del tejido conectivo. Las enfermedades reumáticas autoinmunes, el 1.2% en promedio de la población general padece artritis reumatoide. Es importante el tratamiento temprano para evitar precisamente la progresión a una incapacidad. Hay dos grupos, justo la artritis idiopática juvenil, antes se le llamaba artritis reumatoide juvenil, ahora ese es el nombre, y la del adulto, que es la que le llamamos artritis reumatoide. Entonces, en la del adulto, el pico de edad es entre 30 a 50 años de edad. Esta enfermedad llega a ser sistémica, es decir, habrá afección en otros órganos, habrá afección general, una inflamación en la que se podrá inclusive medir con algunos marcadores. La genética cobra un papel importante, de hecho hay varios genes que predisponen a desarrollar esta enfermedad. El tabaquismo es uno de los factores asociados al desarrollo, y no solo al desarrollo, sino a una enfermedad más agresiva. Lo que más afecta al inicio son las pequeñas articulaciones. ¿Cuáles son las pequeñas articulaciones? Las de las manos, principalmente estas de la base de los dedos, estas de en medio, también el pulgar, las muñecas, los tobillos, los dedos de los pies. Puede afectar y se pueden agregar otras articulaciones que les llamamos grandes por el tamaño, que pueden ser codos, rodillas, hombros. Cuanto más articulaciones se afectan, más deterioro funcional. Menos cosas puedo hacer y es cuando te vas dando cuenta que está pasando algo en mi cuerpo. 3 meses de un diagnóstico muy temprano. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal, claro. Hace falta más conocimiento, más difusión para que el paciente acuda con el reumatólogo. Que principalmente afecta las articulaciones, principalmente.
pero como sistémica afecta otros órganos y sistemas. Uno de ellos, por ejemplo, es el ojo. Hay diferentes manifestaciones en el ojo. La más frecuente es la de ojo seco. El diagnóstico es clínico. Uno sospecha de artritis reumatoide cuando viene esa inflamación en varias articulaciones, lo que ya se decía. Estamos de regreso y doctores están listos. Tenemos muchas preguntas para ustedes que Citlali fue captando. La primera de ellas, ¿cuál es la diferencia con un dolor de crecimiento y qué es un dolor de crecimiento? ¿Verdaderamente existen? Realmente este famoso dolor del crecimiento que se presenta en los niños, en los adolescentes, generalmente en las rodillas, está relacionado con algo que llamamos hipermovilidad articular benigna. Es decir, antes de ser adultos se presenta mayor movilidad, o sea, puedes extender o flexionar más que cuando ya eres adulto. Y eso es la causa frecuente de estos dolores que se les llamaba del crecimiento. Así es. Y un punto importante, no predispone a no tiene nada que ver con todas estas enfermedades de las que hemos hablado autoinmunes. ¿Y a todo el mundo le duele, doctora? Bueno, no es que yo haya crecido mucho, pero nunca me dolió nada. A mí sí. ¿Sí? Yo sí ¿Eso tuve, es normal? No, no a todo mundo le duele porque depende del nivel de hipermovilidad, es decir, de mayor movimiento articular. Ok. ¿Las hormonas femeninas tienen que ver con esta enfermedad? Desde el punto de vista de causa-efecto de la enfermedad, sí puede tener un efecto sobre el desarrollo de la enfermedad porque hay más mujeres que hombres afectados por la artritis. No es muy claro cuál es el papel de los estrógenos en la predisposición de la enfermedad. Igual que el lupus son 9 mujeres por un hombre, en artritis 4 por 1. Sí tiene que ver un poco la situación hormonal. Tampoco quiere decir que si yo estoy en la menopausia o estoy en la etapa de inicio de menstruación me va a dar artritis. Exacto. Es una situación con un conjunto de cosas dentro de las cuales los estrógenos tienen un papel por ahí que puede tener asociación. ¿Cuál es el motivo o qué sucede en la articulación que se deforme? Ok, normalmente empiezan a existir cambios muy pequeños en la articulación, que es específicamente donde se inserta la membrana de la que platicábamos. Entonces, esa pequeña inflamación va como picando, va destruyendo finalmente, y entonces a la larga esa articulación va a tener cambios más grandes, y entonces va a ser un desgaste de esa articulación que probablemente fue de 10 años en 6 o 12 meses. Entonces, por eso es importante las radiografías iniciales y probablemente sea la herramienta en la que nosotros podamos identificar alguna erosión. Entonces, lo que estamos viendo en una radiografía es ese cambio o ese desgaste articular. Ok. Una vez iniciado el tratamiento, ¿en cuánto tiempo se controla? Realmente es variable. Depende de la gravedad de cómo se haya presentado la artritis reumatoide, y para eso justamente platicábamos de que nos ayuda la cortisona, los glucocorticoides prescritos por el médico para dar un empujón y que se presente una respuesta más rápida, pero depende de cada paciente y justamente es esencial el seguimiento para que nosotros identifiquemos en determinado tiempo si hay una respuesta o no y entonces incrementar ese tratamiento o combinarlo. Bien, una vez que se me hayan deformado las articulaciones, si ya sigo el tratamiento, ¿se me vuelven a arreglar? Definitivamente no. Hablaba el doctor de la destrucción que hay en las articulaciones. Cuando una articulación se inflama, no se detiene ese proceso y se daña, se forma la erosión, que es esas mordiditas de las articulaciones, se desalinean y eso ya no se puede recuperar. ¿En qué situaciones puede ser? La rodilla y la cadera, cuando se lastiman, se dañan mucho, se puede hacer una cirugía de prótesis de cadera o de rodilla y eso de alguna manera recupera la movilidad de las articulaciones, aunque obviamente es un aditamento especial que se coloca por el ortopedista para sustituir la articulación dañada y pueda tener movilidad. Perfecto. Yo recibí Metrotexate, pero me dijeron que tengo que cuidar mi hígado. Claro, es un medicamento base y del arsenal que utilizamos muy comúnmente. El metotrexate pertenece al grupo de los modificadores de la enfermedad, entonces es un medicamento que utilizaremos a mediano y largo plazo.
habrá mitos, por eso es importante el diálogo con el reumatólogo. Y entonces lo que tenemos que cuidar es precisamente esa depuración. El metotrexate se va a eliminar por el hígado, es real. Entonces, cuidaremos al hígado de algunos otros factores que puedan lastimarlo, que puedan inflamarlo. Algún grupo de medicamentos, el alcohol, ciertas infecciones. Entonces, por eso debe de ser importante la revisión prácticamente de las funciones hepáticas. Perfecto. ¿El clima afecta esta enfermedad? ¿Te va mejor en el frío o en el calor? Realmente no afecta. No va a afectar la estructura ni la respuesta a tratamiento o la enfermedad, pero sí es verdad que como dependiendo del clima, de la presión atmosférica, es que se modifica la presión intraarticular. Y es por eso que tú puedes, justamente hay personas que dicen, ay, va a llover, o sea, ¿no? Y, sí. Pero es por eso, porque se modifica la presión intraarticular que tiene que ver con la presión atmosférica como tal, pero no te afecta. Inclusive, como parte del tratamiento de la fisioterapia, hay baños de contraste, ¿no? Porque también se dice con frecuencia, y si plancho y me lavo las manos y me afecta, no, para nada. O sea, de hecho, hay baños de contraste de agua muy caliente a agua con hielo, y eso puede mejorar el dolor. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia con la osteoartritis y si esta es más común? Bien, a lo largo del programa Pepe se ha caracterizado por decir que una cosa es la artritis y hay muchas causas de artritis. Creo que esto es importante. La artrosis es un proceso articular degenerativo al cual todos los seres humanos vamos a llegar en algún momento de nuestra vida. A veces antes y a veces después. Es decir, por desgaste. Por desgaste. Es la famosa artritis de las personas mayores. Es que mi abuelito tiene artritis. Muy seguramente lo que tenga es artrosis. No artritis reumatoide, que dijimos que empieza en etapas tempranas de la vida, en niños, con inflamación y destrucción. Esa es la principal diferencia entre artrosis y artritis reumatoide. Ok. Yo tengo artritis reumatoide y tomo antiinflamatorios no esteroideos como si fueran caramelos y no me curo. ¿Qué hago? Yo creo que ir a ver a un reumatólogo porque ahí estás nada más tapando el sol con un dedo. Porque además tienes que vigilar tus riñones, los antiinflamatorios no esteroideosos altas te pueden afectar la función renal y ir a tocar la ventana de un gastroenterólogo porque puedes acabar con sangrado de tubo digestivo. ¿La terapia biológica funciona? Bueno, retomando la parte del tratamiento, platicábamos aquel grupo de desinflamatorios o antiinflamatorios no esteroideos. Son los desinflamatorios comunes. Entonces, sí es parte del arsenal del tratamiento, es inicial, ¿sí? Y tiene que estar supervisado. O sea, son medicamentos que vamos a utilizar solamente en el momento en que estamos teniendo la crisis, estamos teniendo la inflamación, sí sirven definitivamente para evitar esa progresión, pero tiene que ser en periodos cortos, 5 días, y siempre debe de haber aquel medicamento que va a empezar a hacer su efecto. Platicábamos de los esteroides, estos también es inicial y son dosis prácticamente bajas y tiene que estar nuevamente supervisado por el especialista. Y los biológicos definitivamente entran en el grupo de los tratamientos a largo plazo. Entonces sí definitivamente se dará en un centro con un reumatólogo certificado. Todas las artritis son reumatoides, ya contestaron los doctores que no, pero siempre hay que ponerle apellido cuando te digan que tienes artritis. ¿El tratamiento es para siempre? Sí, el tratamiento con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad realmente sí es crónico. Se han hecho estudios en los cuales aparentemente a la clínica, es decir, al interrogatorio, a la exploración, lo que tú refieres como paciente, pues no tienes actividad, no tienes dolor, no tienes inflamación, pero con resonancia magnética se identificó que sí hay actividad de la enfermedad, actividad a la que le llamamos subclínica, no es evidente. Y se demostró que cuando presentas esta actividad subclínica sin medicamentos, a la larga vas a volver a presentar actividad. Entonces, se requieren estos fármacos, estos FARME, para estar en remisión, para que esté apagada la enfermedad. ¿Se pueden embarazar las pacientes con artritis reumatoide? Sí, es una pregunta muy importante porque la enfermedad se presenta mayormente en mujeres en la edad reproductiva. Sí se puede embarazar a una persona con artritis reumatoide. Es muy importante que sea un embarazo planeado con su pareja, obviamente, y con el reumatólogo, porque si estás tomando medicamentos modificadores de la enfermedad, como dice la doctora Barbosa,
sí necesita suspender el tratamiento antes del embarazo. Es muy importante la comunicación con el reumatólogo. Si yo me embarazo ya con un embarazo planeado, ¿qué pasa con la artritis? Habitualmente la artritis reumatoide mejora. El embarazo no es una de las causas de empeoramiento. Muchas personas que se embarazan tienen remisión durante el embarazo, inclusive libre de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Una vez que nace el bebé, que viene el parto, el puerperio, ahí sí es importante reiniciar el tratamiento porque pueden tener recaída en el posparto. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? El que sea, doctor. Pues sí, probablemente, no, es lo que se comentaba inicialmente, la prevalencia de la artrosis, que es ese desgaste, prácticamente lo tenemos en un 10% y la artritis es en un 1%. Entonces, la artrosis, lo definimos, es aquel desgaste, las personas ya de cierta edad, grupos de edades mayor de 65 años, a mayor edad, mayor prevalencia de ciertas articulaciones. Es desgaste la artrosis. Desgaste. Seguimos, doctores, hay un chorro de preguntas. Sí. ¿Es lo mismo? ¿Por qué los pacientes con psoriasis tienen artritis? ¿Es lo mismo? No, de hecho hay un concepto nuevo, el cual se denomina enfermedad psoriásica, que incluye 5 dominios, o sea, 5 manifestaciones. Una es como tal la psoriasis, que es la manifestación en la piel. Otra, la artritis psoriásica, que la puedes presentar en articulaciones alejadas de la columna, que le llamamos periférica. Otra en la columna, que le llamamos axial. Se puede presentar también con inflamación de tejidos blandos, que se llama entesitis, o sea, una parte de la anatomía musculoesquelética, y ungueal, se puede presentar en las uñas. Entonces, en este concepto de enfermedad psoriásica, pues se puede presentar una u otra o combinada, y una generalmente pone en riesgo de presentar otra manifestación. Perfecto. ¿Tener Sjögren es igual a tener artritis reumatoide? No necesariamente. El síndrome seco o el síndrome de Sjögren existen dos tipos, el primario y el secundario. El secundario es cuando tienes artritis reumatoide y tienes el síndrome seco, entonces es un síndrome de Sjögren secundario. Pero el síndrome de Sjögren puede ser primario, que es una enfermedad que afecta las glándulas que producen saliva, sudor, y esa enfermedad puede afectar otros órganos. Entonces hablamos de un Sjögren primario y un Sjögren secundario. Entonces no es lo mismo. Ok, ¿hay alimentación que mejore la enfermedad? Una alimentación sana nada más, pero no hay ningún medicamento que te la empeore. No, en general, bueno, la alimentación tiene que ser equilibrada, libre de alcohol, ya platicábamos, tiene que ser supervisada por el tipo de medicamentos que estemos utilizando, tiene que ser bajo en carbohidratos. Si estamos utilizando en este caso glucocorticoides, entonces es como muy específica de en qué momento y en qué situación estamos. Ok, ¿existen las remisiones espontáneas? ¿Que se quite la artritis? No, realmente no. Perfecto. ¿Recomiendan ustedes alguna vitamina como preventivo? No hay una vitamina que sea preventiva. Perfecto. ¿El uso concomitante de calcio sirve? Sí, definitivamente. Bueno, en el caso de los pacientes que están utilizando los esteroides, sí es definitivamente sugerimos la utilización de la vitamina D. De vitamina D, pero eso tiene que estar supervisado también, no es para todo mundo. Diferencia con artritis por ácido úrico, si el ácido úrico tiene que ver con esta enfermedad. No, es una artritis diferente con otro nombre y apellido. Eso justamente la artritis gotosa, que es cuando el ácido úrico se precipita en las articulaciones, se presenta artritis por ácido úrico. ¿Es peor la artritis juvenil que la reumatoide del adulto? Bueno, cada persona puede tener un tipo de artritis en cuanto a severidad diferente. Lo que sí es un hecho es que la artritis que se presenta a edad más temprana, a la larga tiene más comorbilidades, más enfermedades asociadas y puede tener, claro, tener más deterioro funcional. ¿Siempre se van a presentar complicaciones? No necesariamente si lo detectamos a tiempo. Entonces, imaginemos que una persona que retrasó el diagnóstico al menos por un par de años y es una enfermedad agresiva, pues vamos a terminar probablemente, si no está bien controlada, con una cirugía ortopédica o una limitación funcional. Entonces, es por eso el mensaje de que tiene que ser temprano el diagnóstico. ¿Qué es mejor, un antiinflamatorio tradicional o los nuevos? Esto la pregunta lo hizo algún médico o estudiante de medicina seguramente. Son dos familias grandes de antiinflamatorios, pero el que te dé tu reumatólogo. Déjate que el médico se preocupe.
¿Cuál es la artritis que le da a la gente mayor? Generalmente se asocia con la osteoartritis, que es la de juventud acumulada. ¿El ajo rey funciona para esta enfermedad? Ok, bueno, es importante considerar esta. Había una pregunta de medicina alternativa. Sí. Esta es una sustancia que está a la venta en algunos distribuidores de tratamientos alternativos. Sin embargo, ya se hizo un análisis en la Universidad de Nuevo León y contiene altas dosis de cortisona que causa efectos adversos severos. Hay un warning por la COFEPRIS acerca de este medicamento que no se recomienda para el tratamiento de artritis reumatoide. Qué bueno que lo dice. Bien importante, tengan mucho cuidado, porque la siguiente pregunta era todos los productos milagros que anuncian qué peligro hay. Por ejemplo. Claro, ahora ya se les cambió el nombre, ya no son productos milagros, sino productos engaño. Ok. ¿Los tratamientos actuales permiten que alguien pueda trabajar? Totalmente. Definitivamente, justo mejor si se diagnostica tempranamente y dando tu seguimiento con tus farme y control de dolor, por supuesto puedes hacer todo lo que quieras. ¿Qué tanto influye el estrés y funciona tratar de controlar el estrés? Yo creo que eso funciona para todo. Sí, no, la parte anímica es muy importante. Imaginemos el contexto de un paciente que tiene un dolor crónico, entonces esto va a provocar ansiedad, depresión. Entonces, dentro de todo el tratamiento debemos de no olvidar, obviamente, la parte anímica. Entonces, no es que el estrés provoque una crisis, ¿no? Pero sí aquel paciente que tiene un tiempo con este dolor, pues va a presentar Y entonces vamos a la pregunta relacionada que decía, ¿hay depresiones que se asocian a la artritis reumatoide? ¿Se puede tratar esta depresión? La respuesta es sí. Por supuesto, se tiene que. Acuérdense que somos seres humanos, no eres una articulación, eres un ser humano completo. Así es. ¿Estar en tu peso ideal ayuda? Por supuesto. De hecho, es menos estrés para la articulación y además en algo que se ha definido como fase preclínica de la artritis reumatoide, es decir, si tú tienes los genes, esa predisposición, si tú tienes una buena alimentación y mantienes un buen peso, evitas la obesidad, que es una enfermedad inflamatoria y que también puede ser un detonante para presentar la enfermedad. Han hablado de fases y etapas, ¿cuáles son esas? Bueno, sobre todo la fase inicial, la fase de inicio de la enfermedad, y nosotros nos orientamos mucho a la actividad de la enfermedad. Cuando decimos que la enfermedad está activa, cuando el paciente tiene una recaída, una crisis. Y la fase crónica, cuando ya el paciente tiene mucho tiempo con la enfermedad y tiene algunas secuelas, cuando hay articulaciones destruidas, nosotros le llamamos la fase crónica de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con artritis reumatoide? Mucho tiempo, definitivamente, bien controlada, con todos los medicamentos, dando el seguimiento, la supervisión de todos los estudios de laboratorio que se tienen que hacer regularmente con la calendarización de su reumatólogo, pues la calidad de vida y la expectativa de vida, por supuesto que es como todas las enfermedades crónicas, bien controladas. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre un reumatólogo y un ortopedista? El reumatólogo ve las enfermedades inflamatorias y el ortopedista las mecánicas, a grandes rasgos. Perfecto, son dos especialidades totalmente diferentes. Normalmente un ortopedista no te va a manejar esta enfermedad, te va a referir a un reumatólogo, como un reumatólogo no te va a reducir una fractura, te va a mandar con el ortopedista. Si sigo mi tratamiento, ¿me voy a controlar o existen casos que son de difícil manejo? Efectivamente, primero, si sigues tu tratamiento, puedes llegar a tener más posibilidades de control y de remisión. Pero sí existe un pequeño grupo de pacientes que tienen pobre respuesta al tratamiento. Ya está bien definido y hay todo un algoritmo que tu reumatólogo tiene que seguir para que si no alcanzas la remisión, puedas entrar en remisión con algún cambio en el tratamiento. ¿Qué porcentaje de casos son la minoría? Sí, en la minoría. Yo creo que la definición de EULAR recientemente publicado hace algunos meses, más o menos el 10% o menos de las personas tienen artritis reumatoide de difícil tratamiento. Ese es el concepto actual. Y bueno, Pepe, a mí me gustaría decirles que tenemos una llamada de Gloria para decirnos que hay ciertos
artefactos, dispositivos, por ejemplo, teclados ergonómicos y otras cosas más que se pueden utilizar en el día a día para mejorar la calidad de vida y, por supuesto, insertar a las personas en el ambiente laboral que están conviviendo con artritis. Y por otra parte, pues compartir un poco de la experiencia de la medicina complementaria responsable, que es el uso de acupuntura para el manejo del dolor, que es algo muy bueno para los pacientes. Por supuesto, esto no sustituye nada de los tratamientos que acaban de mencionar los doctores, pero es una herramienta que sin duda disminuye el consumo de antiinflamatorios que se utilizan en esta enfermedad, sin mencionar los beneficios en el control del estrés, que por supuesto son también un factor que detona la exacerbación de la enfermedad. Y esto fue todo por las redes sociales. Perfecto, doctores, pues llegamos al final del programa. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado y sobre todo dado información tan valiosa. Ustedes en casa quédense con que cualquier artritis necesita un apellido. Y si tienes artritis reumatoide, agárrate de tu reumatólogo. Ahí está el Consejo Mexicano de Reumatología, ¿verdad? La página. Es correcto. Ahí pueden encontrar el Colegio Mexicano de Reumatología para que lo sigan y sepan dónde encontrar un reumatólogo que te diagnostique y te lleve a una mejoría. Como ya vimos, existe una gran cantidad de tratamientos y se va a hacer un traje a la medida para ti, para que estés mejor. Agradezco también a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana y sobre todo a ti en casa que nos acompañas todos los lunes. Espero les haya gustado el programa y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.